Ahora sí. Bueno, vamos nosotros entonces al Santo Evangelio. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. San Marcos 7, del 31 al 37. Y hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús volvió a salir de la región de Tiro, pasó por la región de Sidón y llegó al lago de Galilea, en el territorio de Decápolis. Allí le llevaron a Jesús un hombre sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos sobre él para sanarlo. Jesús tomó al hombre y lo llevó aparte, lejos de la gente. Luego puso sus dedos en los oídos del hombre y le puso saliva en la lengua. Después miró al cielo, suspiró y dijo: Éfata, la palabra que significa ábrete. En ese momento el hombre pudo oír y hablar normalmente. Jesús le ordenó a la gente que no se lo contaran a nadie. Pero cuanto más lo ordenaba, más lo contaba a la gente, porque estaba muy admirada y decía: Jesús todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Dije al principio de la misa que el Señor nos iba a exhortar, pero que también iba a hacer el milagro en nosotros, si tenemos fe en Él, de poder abrir nuestros oídos. Y uno se preguntará, bueno, ¿para qué Dios tiene que abrir nuestros oídos si yo ya oigo bien? Algunos más, otros menos, pero todos oímos, ¿no? Hay dos formas de oír, ¿no? Una es la natural, que es esta, la que ustedes están haciendo en este momento. Pero muy probablemente, sean muy pocos aquellos que están en el segundo nivel de oír, que es el que está prestando atención a mis palabras y mis palabras están llegando a su corazón. Entonces podríamos dividirlo así para hacer más fácil. Hay personas que escuchan, que es lo que están haciendo todos inevitablemente, pero hay personas que están oyendo. O sea, que están escuchando lo que yo estoy diciendo y lo están digiriendo con su intelecto y su corazón. Por ejemplo, Totó tiene los auriculares puestos y no me estaba oyendo. Y tampoco me estaba escuchando. O sea, es el vivo ejemplo del sordo que tenemos aquí presente en nuestra narración de hoy. Porque no podía escuchar nada. Bueno, y el Señor lo acaba de liberar de los auriculares. Muy bien, Totó. Un milagro de Dios. Entonces yo les decía, nosotros vivimos en una sociedad, como toda sociedad. Antes se decía que cada generación tenía su mal, pero los tiempos han cambiado. Ahora los males no atraviesan una generación, sino atraviesan a todas las generaciones dentro de un mismo marco de espacio y tiempo. ¿Qué significa esto? Que inevitablemente todos acá, no importa la edad, estamos sumergidos en las mismas problemáticas sociales. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos, aunque no querramos reconocerlos, presos de esto, miren. De esto. Tanto los adultos mayores como los niños, vamos a poner un ejemplo a Totó de nuevo, ahí está, que está con el celular, estamos presos de esto. Nos tiene atrapados. Nos tiene tan atrapados que muchas veces estamos en un contexto rodeado de personas, puede ser nuestra familia, nuestros amigos, la misma iglesia, y estamos teniendo una comunicación sin prestarles atención mientras estamos con el celular en la mano. A mí me pasa, mi esposa me habla, yo estoy pasando reels de Instagram y le digo que sí, no estoy escuchando nada de lo que me está diciendo. Ella no hace eso conmigo, pero yo sí con ella. Y mis hijas lo hacen conmigo. Por ejemplo, le mandás a hacer algo, no voy a dar nombres, y están con el celular en la mano y dicen sí, después eso no termina hecho, ¿no? Bueno, entonces, si bien es gracioso lo que digo, porque es a nivel doméstico, a nivel de la casa, pensémoslo a nivel social, que es donde nosotros nos movemos. Nosotros tomamos colectivos, vamos al almacén, vamos al hospital, vamos a la escuela, nuestros hijos van a la escuela, y los niveles de comunicación que hay hoy en día no solamente son muy pobres, sino que los niveles de comunicación incluso son muy violentos.
¿sí? Son muy violentos. Y uno se pregunta, ¿por qué vivimos en una sociedad que no solamente no se escucha, sino que cuando se escucha se pone violenta? No tiene tolerancia a escuchar del otro una opinión diferente, no tiene tolerancia a escuchar del otro algo que quizás no me cuadre, no me guste tanto. ¿Por qué no tenemos ese ejercicio? Bueno, porque estamos presos de este sistema que está dentro de esto, y no estoy demonizando el celular para nada porque lo usamos, que nos hace sentir a nosotros que tenemos el poder sobre lo que queremos escuchar y lo que no. Entonces somos selectivos. Es más, no somos selectivos, sino que hay un algoritmo, una especie de inteligencia dentro de estos aparatos, que predicen lo que a nosotros nos gusta y nos llenan de contenido constantemente de lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, si uno es peronista, le van a aparecer todos C5N, ¿no? Le van a aparecer todos los noticieros que uno quiera y le van a aparecer todas noticias en contra de Milei o hablando mal de Milei. Si uno es pro Milei, le van a aparecer todas noticias en contra del peronismo. ¿Por qué? Porque esta inteligencia sabe lo que nos gusta y nos da lo que nos gusta. Y esto genera en nosotros que después nosotros seamos intolerantes e incapaces de escucharnos a nosotros mismos, porque sobre el otro no tenemos el poder de cancelarlo o de pasarlo con el dedo. Fíjense qué sutileza lo que estoy diciendo. Fíjense qué tontería. Pero es una tontería que tiene impacto en nuestras relaciones cotidianas. Así que es muy probable que Jesús hoy no tenga que hacer ningún milagro, ni poner saliva en nuestra lengua, ni meter los dedos en nuestros oídos, porque escuchamos bien. Aparentemente, las operaciones de nuestros órganos, que son los oídos, reciben bien el sonido. Y nuestro cerebro interpreta bien el lenguaje del otro. Quizá nuestra sordera sea espiritual. Y quizá lo que tenga que hacer Dios hoy en nosotros es abrir justamente nuestros oídos espirituales. No solamente para ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Ustedes fíjense que todas las lecturas que hoy nos trajo el Señor en esta liturgia eran relacionadas a un pueblo, porque están en un contexto, Isaías, Santiago, todas las lecturas están en un contexto histórico y cultural. Y en todos esos contextos históricos y culturales, la sordera del pueblo era hacer oídos sordos a la necesidad del pobre, del huérfano, de la viuda y del más necesitado. Escuchen esto. Escritos proféticos de hace 3.000 años. Escritos proféticos de hace 1.500 años, 2.000. Denunciando la misma sordera espiritual de un pueblo que no puede ni ver ni sentir al otro. Y pensemos nuestro tiempo actual ahora. Pensemos el discurso que atraviesa nuestra sociedad. Un discurso que no tiene piedad por un pobre jubilado que no llega a fin de mes, que no tiene piedad por niños que no les llega la leche que se está pudriendo en un galpón. Y la gente bebe de ese discurso y se endurece su corazón. Y empieza a replicar el mismo discurso contra el otro. Y comienza a escuchar uno mismo comienza a escuchar al pobre criticar al pobre. Uno mismo comienza a escuchar al pobre criticar al pobre. Esa es la dureza y la sordera del corazón, que es la que el enemigo quiere poner en nosotros. ¿Qué quiere hacer el enemigo en nosotros, que es padre de toda mentira? Enemistar al pueblo con el pueblo. Hay un dicho popular que dice: divide y reinarás. Los pueblos, cuando se han unido, han logrado los cambios. Fíjense el cristianismo. Jesús, el hijo de José y de María, un hombre que se lo conoce como carpintero, muy probablemente era constructor. Tuvo que vivir toda su vida José con el estigma de ser, en términos en criollos, un cornudo. ¿No? Y María, la prostituta que engañó al marido, porque esto es lo que pasó en la sociedad, lo que la sociedad pensaba de José y lo que pensaba de María.
porque no creían que había habido un milagro del Espíritu Santo. Y Jesús estigmatizado, porque los fariseos dicen, este no es Jesús el hijo de José y María, como diciendo, ajá, el hijo ilegítimo de encima de esa clase social inferior. Y ese Jesús, hijo de ese José y de esa María, es el que va a fundar el movimiento más grande de todos los tiempos, que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque logró que un pueblo dividido, como el pueblo judío, un pueblo completamente dividido, con casta sacerdotal, los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes, divididos, fragmentados por la ideología, logró desde ese etos destruido, oprimido por el Imperio Romano y por todos los imperios que los habían oprimido anteriormente, Alejandro Magno, Ciro que era persa, Nabucodonosor que era babilónico, un pueblo que venía de siglos de opresión, logró liberarlos sin la necesidad de las armas, sin la necesidad de la violencia, solamente con su discurso reconciliador. Él viene a perdonar nuestros pecados y viene a enseñarnos el amor del Padre. ¿Y cuál es la gran comisión que nos manda Cristo a nosotros? Dice, en esto reconoceréis que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. Por eso, esta es la exhortación final y termino. Estamos viviendo tiempos donde el mismo cristianismo está en la condición que está este señor de este relato, sordo espiritualmente, porque no tiene la capacidad de poder amar a su prójimo. Que no nos pase a nosotros. Y si nosotros estamos endureciendo nuestro corazón, y si nosotros estamos volviéndonos sordos espirituales, que el Señor haga un milagro en esta tarde para que eso no nos ocurra. Que el Señor les bendiga. Amén. Pasamos a la ofrenda y preparamos la mesa.